Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos una clase nueva y nos metemos hoy con un autor contemporáneo a nosotros, muy lejano en el tiempo a Aristóteles, que es Sartre, Jean-Paul Sartre, que escribió ahora durante el 1900 y que sin embargo retoma estos problemas éticos y este gran problema ético que estamos viendo juntos, que es el problema de la acción. Pero la clase de hoy vamos a tomarla para contextualizar la filosofía y el punto de partida de la filosofía de Sartre, para poder pensar luego las implicancias o las conclusiones éticas, que de última son las que a nosotros nos interesan para esta materia. Es importante comprender muy bien el punto de partida de Sartre, que es la filosofía existencialista, porque es una filosofía de cierta manera rara o distinta a gran cantidad de escuelas filosóficas y a la mayoría de las formas de ver la ética que se venían concibiendo de antemano. Es el existencialismo. Ustedes van a tener que leer para las clases estas que trabajemos sobre Sartre. El existencialismo es un humanismo, que es una conferencia que él dicta, que luego fue transcripta o desgrabada, y que es considerar el manifiesto del existencialismo, en el cual él justamente se propone definir cuál es esta corriente a la que él adscribe y defenderla quizás de algunos ataques que se le hagan. Es el gran punto de partida desde que queremos tomar nosotros, que es la filosofía existencialista de Sartre. Él mismo se encarga de caracterizarla y de plantearla así, introducirla a la sociedad en esta conferencia. El profe Lucas me dijo que ya tenían toda la bibliografía, yo por las dudas se los vuelvo a subir en esta clase, total el PDF lo tengo descargado y no es problema. El libro es largo, tiene un gran estudio previo y conclusiones y debates posteriores al final. En el centro está la conferencia, que es lo que ustedes tienen que leer. Ya les voy a pasar las páginas concretamente. Para meternos y para ir desglosando esta primera parte, que va a ser hasta la página 31, en el PDF está como página 31, vamos a tratar de ir siguiendo el planteo de Sartre y explicándolo y desglosándolo para poder sacarle todas las conclusiones, para que ustedes queden parados justo al borde del abismo y puedan pensar antes de que nos metamos con la siguiente clase. Sartre empieza hablando de que al existencialismo se lo acusa de un montón de cosas y que nadie por otro lado sabe muy bien cómo definirlo o qué es. Lo que hay en circulación son prejuicios acerca de que el existencialismo es una filosofía pesimista que te conduce a la inacción, a quedarte sentado en el sillón de tu casa fumando un pucho, pensando que la vida es espantosa. Era un poco la cosmovisión que había sobre los filósofos existencialistas en esta época. Sartre dice que tanto él como los existencialistas cristianos tienen en común una única cosa, que es como el gran principio del existencialismo, que es considerar siempre que la existencia precede a la esencia. Es una afirmación difícil de comprender, pero vamos a tratar de entenderla porque es clave. La existencia precede a la esencia, al menos en el hombre. Y Sartre, para hacer el ejemplo contrario y comenzar por un objeto, toma como ejemplo un abrecartas. Tuve que googlear qué es un abrecartas porque nosotros ya no mandamos cartas. Es básicamente una especie de cuchillo que se usaba para abrir los sobres. Vamos a tomar otro ejemplo porque no usamos abrecartas nosotros. Y como lo único que tengo a mano es el termo, vamos a tomar al termo como ejemplo. Este bello termo, lo milagro que pueden ver acá, antes de existir, antes de ser fabricado, ya tiene una esencia. Cuando el fabricante, el artesano, el fabricante, el ingeniero, lo que sea que diseñe termos, lo piensa, ya tiene una esencia. El termo va a ser esto, se va a hacer así, con estos materiales, va a servir para esto puntualmente, para servir agua caliente, para tomar mate, porque esto es lo milagro y solo sirve para tomar mate, no se puede usar para otra cosa. Entonces, cuando el termo se fabrique, cuando exista, previamente, no temporalmente, sino lógicamente antes, ya va a tener una esencia. No es que el fabricante agarró y dijo, vamos a echar metales en un molde, vamos a hacer una tapa de plástico, vamos a ver qué sale, y cuando lo fabrican no saben cómo se llama, no saben para qué sirve, prueban, lo hacen rodar a ver si sirve para amasar. Ya se sabe que es un termo y para qué sirve, antes de que exista. Su esencia precede su existencia, está antes. Nosotros no somos un termo. Podríamos pensar, dice Sartre, un Dios creador. Si existe un Dios que nos creó, el mismo esquema que se aplica al termo se aplica a nosotros. Sería como el artesano y nosotros, cuando Dios nos crea, ya tenemos una esencia establecida. Seríamos ejemplos o existencias concretas de una naturaleza humana que existe
en la mente de Dios, de una especie de plano o de diseño que Dios ya tiene en su divinidad o en su inteligencia superior. De manera tal que nosotros ya empezaríamos a existir con un proyecto, con una función, con una finalidad. Sartre dice que para él no existe Dios. El ateísmo de Sartre es un ateísmo, un existencialismo ateo. De manera tal que si no existe Dios, no hay diseño. Si no existe Dios, no tenemos una naturaleza, no tenemos una esencia preexistente a nuestra existencia. Nosotros empezamos a existir y no hay ningún Dios que nos haya pensado previamente y nos diga, Hernán va a servir para esto, va a ser así, su finalidad o su función va a ser esto. Yo empecé a existir, estoy, nadie me lo preguntó, no hay planos míos, ni hay planos tuyos, ni hay planos de nadie. Planos, esencia, no tenemos una definición, no estamos pensados de antemano. Sartre dice que su postura existencialista atea es un intento de ser coherente con un ateísmo real. Dice que los ateístas del siglo XVIII suprimieron a Dios y dijeron que era una hipótesis que había que descartar, y sin embargo conservaron esta idea de la naturaleza humana, que somos todos iguales, que somos seres racionales. Conservaste un diseño, sacaste a Dios, pero la naturaleza humana la tenés igual, entonces podés seguir pensando que en el ser humano hay una esencia previa. Y Sartre dice, si no es Dios, no hay naturaleza humana. Es una gran jugada, un troleo filosófico que han hecho estos pensadores ateos, los primeros pensadores ateos, observando esta idea de una naturaleza humana preexistente o superior a nosotros que está inscrita donde si no hay Dios. Es lo que dice Sartre. Sartre es coherente con un ateísmo. Estamos acostumbrados a un ateísmo medio berreta en nuestra sociedad. Habría que leer más a Sartre. Esta inversión o este hecho de que la existencia preceda a la esencia, dice Sartre, se da al menos en el hombre. Los objetos que son seres en sí tienen una esencia, pues los fabricamos nosotros. Ahora el hombre es un ser, para sí, es un ser que no fue pensado y no fue planeado de antemano o con antelación. Y la realidad humana o en el hombre se da este principio existencialista. La existencia precede a la esencia. El hombre, tal como lo piensa el existencialismo, no es definible. No sé si ustedes han tenido filosofía, creo que sí. Vieron que una de las ramas de la filosofía es la antropología, el estudio de qué es el hombre. Y siempre se lo intenta definir, es un compuesto de alma y cuerpo, es un ser creado por Dios, es un ser libre que va optando con su libertad para llegar a la santidad, a la salvación. Para Sartre, si no hay esencia humana, no se puede definir qué es el hombre, no sé. No es nada, en un primer momento existe, pero no es nada. No podemos definirlo porque no hay un... ¿En base a qué lo vas a definir? ¿A qué naturaleza humana si no existe esa naturaleza humana previa? Será algo después, cuando él mismo se defina, cuando él mismo a través de sus actos, y ahí es donde vamos a meternos, pueda hacer algo de sí mismo. Mientras tanto no es nada, existe. Viene esta frase ahí sublime de Sartre para mí que es, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Somos lo que podemos hacer de nosotros mismos. Tenemos la tarea esa. Y ahí vamos a cortar con el texto. Les pido que lean hasta la página 31. No 31 del PDF, sino en el libro escaneado abajo está el numerito 31. Es muy difícil la numeración de páginas de PDF cuando el libro escaneado tiene otra numeración. La página 31 del libro tal como estaba. El PDF no sé qué página será. Esta es como la previa al planteo ético. Por eso nosotros nos vamos a quedar acá porque quiero que se entienda muy bien este punto antes de meternos a ver cuál es la ética sartreana y de última cómo podríamos hacer ética docente nosotros. Pero bueno, creo que es una antesala antropológica o una previa a la ética sartreana un poco incómoda. Que siempre las propuestas éticas de todos los filósofos se desprenden de una concepción antropológica. Si vimos en Platón que el hombre es cuerpo y alma, lo que el hombre tenga que hacer será lo que potencie esa alma. Por ejemplo, si el hombre es un ser social como en Aristóteles, lo que el hombre tendrá que hacer es potenciar esas acciones que favorezcan su vida en sociedad, y en la sociedad él podrá alcanzar la eudamonía o la felicidad. Ahora Sartre le pregunta, ¿y qué es el hombre? Así yo sé qué es lo que tiene que hacer con su vida a nivel ético. Y Sartre te va a decir, no es nada. Estamos acá en un punto cero. No te puedo decir qué tiene que hacer porque no es nada. Existe nomás. Entonces, sin soplarse, sin que sigan leyendo el manifiesto, escúchame. El existencialismo es un humanismo de Sartre. Yo hago estas dos preguntas.
ustedes las puedan pensar, no es necesario que las contesten, pero si se las hacen a sí mismos, posiblemente se angustien, lamento si les estoy arruinando la semana a alguno, pero estas dos preguntas tenemos que hacerlas. ¿Qué creo yo que es el hombre? Creo yo que soy yo, porque tengo un alma, creo que Dios me pensó, creo que soy un animal. Incluso si asumiéramos que el hombre es solamente un animal, ya tendríamos una esencia humana. Entonces el hombre tendrá que hacer, para ser feliz con su vida ética, las cosas que favorezcan ese ser animal. Disfrutar, observar su vida, apaciblemente. Ni esto, Sartre ni siquiera esta chance nos deja. Entonces, primera pregunta, ¿qué es para vos el hombre? Seriamente, ¿qué sos vos mismo y qué somos todos? Y la segunda pregunta, que es la importante, si vos mañana te despertaras y te dieras cuenta de que no hay un diseño de hombre, que no existe un hombre como tal, entre comillas, un modelo, un esquema, una esencia. Esencia es la palabra filosófica. ¿Qué haces? Sartre tiene su propuesta ética. Si vos mañana te despertás y descubrís que no hay una esencia humana, que vos existís, no sos algo establecido que tenés que cumplir una cierta función. ¿Qué haces con tu vida mañana cuando te despertás así en un delirio existencialista? Con esa pregunta y la respuesta que puedan darse, los dejo esta semana para pensar y seguimos la semana que viene con la propuesta ética de Sartre, que lejos de decir que el existencialismo, que es esto que vimos hoy, conduzca al quietismo, la solución más fácil sería decir me pego un tiro o no salgo nunca más de mi casa, vegeto en el sillón el resto de mi vida. Sartre dice que no, que hay una salida que de hecho conduce a la acción plena. Cuando vos asumís el existencialismo, la propuesta ética es que no podés quedarte quieto. Pero ya vamos a ver cómo. Por lo pronto, buena semana, es un gusto volver a verlos de nuevo y nos veremos el viernes con algunos quizá en Teología 4. Por pronto, saludos muchachos, muchachas.